Mi nombre es Virginia Brusa, me voy a presentar de la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina. Y por estas horas, estos momentos, los voy a acompañar junto a Alejandro y Mateo en esta también facilitación de este panel de infraestructuras. La metodología que vamos a adoptar para esta sesión es cada panelista o panelista, sí, cada panelista va a tomar su palabra de 10 minutos y luego vamos a abrir las preguntas para todos aquellos participantes que estén compartiendo con nosotros este panel. De hecho, lo podrán dejar sus sugerencias, sus comentarios y también, bueno, sus ideas y aportes en el chat, ¿no? Mientras también los panelistas van compartiendo sus experiencias y al final de todas las ponencias haremos esta sesión de preguntas. Así que voy a dar paso a mencionar quiénes nos acompañan hoy en esta sesión, agradeciendo mucho por su tiempo y por su propuesta. En primera instancia, me gustaría, bueno, presentar a Evelyn Figueroa Givar, espero haber dicho apellido. Su ponencia se titula Tora Amigo, plataforma web abierta para el seguimiento fenológico participativo de árboles nativos de Argentina. Bienvenida, Evelyn. La segunda ponencia la va a presentar Eliandro da Silva, titulada para Haas, modelo ontológico de base de datos en directo. En tercer lugar estaría Raúl Iván Rodrigo da Silva, que presentará su experiencia de conjunto de herramientas Pitente. Espero después que Raúl Iván nos comente de qué se trata. Am, Luego tendrá la palabra Pamela Díaz Márquez sobre panorama de los repositorios digitales institucionales federales. También Arturo Garduño y Zaira Lagunas, pero allí nos contarán sobre infraestructuras abiertas para la ciencia, estatus del primer ciclo de intervención en la referencia. Y por último, Niliek Silvales sobre la evaluación de eh, el financiamiento, ¿no? En la ciencia abierta, limitaciones y aportes de mejora. Así que ya presentado formalmente cada uno de ustedes, en el orden que fuimos presentándolo, tienen cada uno 10 minutos como para compartir y contarnos estas buenas prácticas o malas prácticas de infraestructura, comenzando por Evelyn. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, según corresponda a la región desde donde nos miran. Mi nombre es Evelyn Giver y quiero hoy contarles nuestra experiencia de desarrollar una aplicación web abierta para observar la fenología de nuestros árboles nativos y cómo la primera convocatoria, llamada Tu Tal Amigo, nos permitió poner a prueba esta plataforma con una especie clave de nuestros bosques. ¿Cuál es el desafío de los bosques nativos? Argentina, como tantas otras regiones, perdió miles de hectáreas de bosques nativos por deforestación, incendios y urbanización sin planificación. Restaurar estos bosques no es solo plantar árboles, necesitamos semillas, plantas, información y sobre todo participación social. La restauración funciona cuando se construye entre muchas personas. Una forma clave de acompañar la restauración es registrar la fenología, es decir, observar en qué momento del año brotan, florecen o fructifican las plantas. Esto nos dice cuándo y dónde podemos recolectar semillas, pero una sola persona no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Por eso la ciencia ciudadana es tan valiosa. Permite que muchas personas aporten observaciones de manera coordinada. Estas redes de observación existen desde la época de Linneo en 1751. En Argentina no tenemos redes fenológicas consolidadas,
así que decidimos crear una herramienta abierta para empezar a construirlas. Las aplicaciones web permiten ordenar y aprovechar los datos de la ciencia ciudadana. Depender de plataformas comerciales limita la adaptación a nuestras necesidades y el control sobre los datos. Por eso, el desarrollo de herramientas de código abierto no es solo una decisión técnica, sino una forma de fortalecer la autonomía y la colaboración regional. En nuestro caso, las plataformas gratuitas disponibles como Argentinat, la versión argentina de iNaturalist, no permitían un seguimiento de individuos, en este caso árboles, a lo largo del tiempo. Registran datos de manera aislada, pero nosotros necesitamos construir un historial para cada árbol y analizar su evolución. Así es como nació Restaura, una aplicación web de código abierto para registrar datos fenológicos de especies nativas. La primera convocatoria, Tu Tala Amigo, se enfocó en Celtis, un género de árboles nativos cuyos bosques están en peligro. La convocatoria consistió en hacerse amigo o amiga de un tala, de un árbol, ponerle un nombre propio, registrarlo en la app y visitarlo en distintos momentos como uno haría con un amigo. Diseñamos la plataforma para que cualquier persona pueda usarla desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet y un navegador web sin instalar nada. Restaura tiene 3 capas. Primero, la capa de presentación. Esta capa es la interfaz, es lo que el usuario ve. Tiene formularios simples, botones con fotos para elegir el estadio fenológico y un diseño que funciona bien tanto en computadora como en teléfonos móviles. Es responsive, que se conoce como responsive. Segundo, la capa de aplicación, donde la lógica, donde ocurre la lógica, o sea, la gestión de usuarios, guardar datos, generar gráficos, etc. Y tercero, la base de datos, donde queda todo organizado y guardado. Por ejemplo, los usuarios, ejemplares y observaciones. Es una estructura liviana y fácil de instalar en un servidor común. Bueno, para la convocatoria combinamos talleres presenciales en reservas ecológicas urbanas, redes sociales, una página web, donde las personas podían inscribirse mediante un formulario. Queríamos que la experiencia fuera sencilla, que cualquier persona pudiera registrar su árbol, visitarlo cada tanto y documentar sus cambios. La plataforma tiene varias funcionalidades, pero voy a mencionar las que considero más relevantes. Primero, la autenticación y gestión. Contamos con un sistema de usuarios, cada participante tiene su propio acceso con contraseña y distintos permisos según su rol. Esto nos permite cuidar la información y mantener un registro claro de quién aporta cada dato para poder hacer seguimiento a un mismo ejemplar. Me gustaría agregar que en el formulario de inscripción se incluye la solicitud de un consentimiento informado, habilitando el uso de los datos cargados en la plataforma para su uso científico. Contamos además con un registro estandarizado mediante formularios, evitando errores y asegurando que todos aportemos datos comparables. Por otro lado, la georreferenciación. Bueno, como les mencionaba, contamos con un registro estandarizado mediante formularios que guían paso a paso qué información cargar, evitando errores. Por otro lado, la georreferenciación. Sabemos que no todas las personas manejan coordenadas, así que ofrecemos 3 opciones. Primero, ingresar las coordenadas manualmente. Segundo, buscar la dirección en un mapa dentro del mismo formulario y hacer clic para posicionar el árbol, o simplemente poner el ID de Argentina, que luego nosotros completamos manualmente. Luego, bueno, con respecto a la evidencia visual, las personas pueden subir fotos del árbol y del estadio fenológico. Esto nos ayuda a validar la observación, también construir un repositorio de imágenes. Por otro lado, la plataforma muestra gráficos en el home, la página de inicio, que se actualizan automáticamente con cada aporte. Esto permite ver cómo se van acumulando las observaciones en tiempo real y también motiva a quienes participan.
Y por último, la exportación. Todos los datos pueden descargarse como CSV o Excel para analizarlos. Esto está habilitado solo para el rol del administrador, para el resguardo de información sensible, conciliando la apertura de los datos con la protección de la privacidad de los participantes. Bueno, los primeros resultados. En la primera convocatoria participaron 233 personas de 8 provincias. Se registraron 140 ejemplares y casi todos los registros incluyeron fotografías, lo que ayudó mucho a la validación de los datos. Más de la mitad de los árboles quedaron georreferenciados. Podríamos decir que la interfaz se entendió sin necesidad de asistencia técnica. Eso nos confirmó que la plataforma tal como está es accesible y usable, pero de todos modos estamos abiertos a posibles mejoras. En cuanto a los aprendizajes y mejoras. En comparación con plataformas internacionales, la propuesta ofrece ventajas para proyectos locales de restauración. Al basarse en software libre y alojarse en un servidor independiente, garantiza independencia tecnológica y soberanía de los datos. Me parece importante mencionar que tuvimos un incidente de seguridad al principio que nos obligó a revisar todo el sistema, mejorar el manejo de contraseñas y proteger mejor la base de datos. Una recomendación que podemos dar, además de la parte del código, es contar con un buen servicio de hosting que tenga soporte técnico, además de buenas medidas de seguridad en sus servidores. También vimos nuestras limitaciones. Dependemos de conexión a Internet, ya que es una aplicación web que se abre desde un navegador. Y por otro lado, los formularios pueden ser un desafío para personas con poca experiencia digital o poco tiempo. Bueno, y para ir finalizando, pueden encontrar la Restaura en GitHub bajo licencia libre. Cualquiera puede descargarla, instalarla, adaptarla a nuevas especies o proyectos. Nuestra idea es ampliar la plataforma a más especies nativas y a futuro construir una red regional de observadores que aporte información clave para la restauración ecológica. Creemos que la combinación de participación ciudadana y tecnologías abiertas tiene un enorme potencial para generar conocimiento riguroso, inclusivo y con impacto territorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Si quieres, ahí está. Perfecto, te iba a decir que muestre la Perdón. primera pantalla. Muchas gracias, Evelyn. Igualmente, toda tu exposición, tu PPT, tu recurso va a quedar también junto a la grabación. Ok. Le damos paso, si quieres también compartir en el chat a cada uno de ustedes, tanto a Evelyn como a todos los ponentes, si quieren compartir también a medida que van culminando el link de su proyecto en el chat, bienvenido sea. Em, la próxima ponencia es la de Leandro. Bienvenido, Leandro. Perfeito. Perfecto. Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro da Silva. Eu sou aluno do mestrado na Universidade Federal do Paraná. Faço o mestrado em Gestão de Informação. O presente trabalho foi feito, além de mim, pela professora Paula Carina de Araújo, pelo Patrick e pelo professor Luciano Marim, que é meu orientador. Pode avançar? Isso, rapidinho, só para dizer que o Parajás ele é financiado pela CNPq e pela UFPR. Pode mudar, por favor? E ele pertence ao grupo de pesquisa Infojus. E aqui nós temos algumas instituições que financiam o projeto, que é a UFPR, o IBICS, a UFRGS, a UFPP e o Instituto Nacional de Mata Atlântica. Pode mudar, por favor? O presente artigo apresenta uma modelagem ontológica desenvolvida para o projeto Parajás. O Parajás é uma base de direito e nós temos como principal objetivo estruturar semanticamente o conhecimento de produção científica jurídica brasileira.
E para a construção da nossa ontologia, nós adotamos a metodologia OntoFor, InfoScience, e a implementação foi feita no software livre Proteger, utilizando a linguagem OWL. Pode mudar, por favor? A publicação de informações científicas de acesso aberto vai além da disponibilização dos textos completos. Somando-se a isso, a padronização e a interoperabilidade de metadados que garantem a recuperação da informação para o reuso do conhecimento produzido. Pode trocar? Neste cenário, né, neste contexto, a organização do conhecimento estrutura conceitos e representa relações lógicas e semânticas para a criação de sistemas de organização do conhecimento, como taxonomias, tesauros e ontologias. E entre essas ferramentas, né, que eu acabei de citar, as taxonomias, os tesauros e as ontologias destacam-se porque elas têm a capacidade de representar domínio do conhecimento por meio de estrutura legível por máquina. As ontologias permitem representação do conhecimento de forma estruturada e computacionalmente processável. E com isso, as ontologias permitem inferências lógicas e os sistemas podem deduzir novas informações a partir das relações já definidas. Pode trocar, por favor? E a metodologia utilizada, a OntoFor InfoScience, ela foi criada por um pesquisador brasileiro, o Mendonça. Ela foi feita com o objetivo de ajudar especialistas na organização do conhecimento a superar desafios lógicos e filosóficos que envolvem a criação de ontologias. E essa metodologia, ela possui uma pré-etapa, ou etapa zero, seguida de 8 etapas. Na pré-etapa, nós avaliamos se realmente existe a necessidade ou não de se criar uma ontologia. Caso haja essa necessidade de se criar uma ontologia, nós vamos para a primeira etapa, que é a etapa de especificação. Na especificação, nós criamos um template de especificação e esse template é preenchido com o tipo do usuário, o pretendido, o tipo de ontologia, o grau de formalidade, entre outras informações. Tendo esse template preenchido, nós vamos para a segunda etapa, que é a aquisição e extração do conhecimento. Na aquisição e extração do conhecimento, nós definimos quais serão as classes da nossa ontologia, quais são as regras que essas classes terão, quais serão os seus relacionamentos, e após isso nós criamos um modelo conceitual. Depois da criação do modelo conceitual, nós vamos para a etapa seguinte, que é a fundamentação ontológica. Na fundamentação ontológica, nós procuramos ontologias já conceituadas que vão guiar a nossa, né? A nossa ontologia vai se espelhar em ontologias conceituadas, caso haja, claro, ontologias conceituadas. E após essa etapa, nós vamos para a formalização, que é a etapa atual onde se encontra a Parajás. Na formalização, nós pegamos um modelo conceitual e transformamos ele em uma estrutura lógica. E essa estrutura lógica, ela está a ser feita no software de acesso livre, o Proteger. E após a formalização, nós vamos para a avaliação. Na avaliação, nós verificamos se a nossa ontologia funciona corretamente, se responde às questões de competência, são feitos vários testes, e a penúltima etapa é a documentação. A documentação, apesar de ser a penúltima etapa, ela acontece em todas as outras etapas, né? Todas as etapas são documentadas, a especificação, o modelo conceitual, isso tudo é documentado. E, por fim, nós temos a disponibilização. Nessa etapa da disponibilização, nós garantimos que a nossa ontologia seja acessível. Pode mudar, por favor? E como resultado, nós temos o template de especificação, né, o primeiro resultado,
E nós temos o domínio da Parajar é o domínio do direito. O propósito geral dela é estruturar semanticamente o conhecimento. E entre as classes de usuário, as principais são pesquisadores e estudantes. O uso pretendido dela é recuperação avançada de informações. E o tipo de ontologia, a estrutura dela é do domínio e quanto à formalidade, ela é pesada. Pode baixar só mais um pouquinho, não mudar o slide, só baixar. E também nós temos uma delimitação dos escopos de cobertura, que são apenas periódicos científicos. Porém, aqui faltou especificar periódicos científicos da área do direito. Pode mudar, por favor? Aqui, entre os resultados, as classes elas já foram implementadas no software Proteger. Essa é uma imagem do Proteger e aqui ela aparece a hierarquia das classes. São todas as classes que nós temos na ontologia. E toda aquela documentação que nós temos, né, ela é formalizada, não só as classes, mas as relações, que tem um template de relações, é tudo implementado no Proteger, as instâncias, os axiomas, que são as regras, né, que definem cada classe, são todas colocadas dentro do software. Pode mudar, por favor? E aqui nós temos instâncias. As instâncias seriam como exemplos reais, né? E dentro dos periódicos científicos, nós, como instâncias, teremos, por exemplo, o autor do trabalho X, palavras-chave de um determinado artigo, o resumo, a publicação, entre outros. Né? Isso aqui ainda está em fase, não está na fase final, e posteriormente a nossa ontologia terá mais instâncias. Pode avançar, por favor? E tem os agradecimentos aqui, né? Principalmente a CNPq, a CAPES, e eu particularmente, não só a Parajá, mas eu sou bolseiro da CAPES, e também a Universidade Federal do Paraná. Pode avançar, por favor? Aí, E o último slide são as referências, né? Acho que não precisa necessariamente mostrar. Eu coloquei a principal referência, que é a do Mendonça, que é o criador da metodologia Ontofor InfoScience. Eu queria, mais uma vez, pedir desculpa por não ter enviado a apresentação no modelo que vocês pediram. Eu fiz posteriormente, me apercebi mais tarde, e assim termino a minha apresentação. Obrigado. Muchas gracias, Leandro. Posteriormente, bueno, podrás actualizar o modificar allí tu presentación también en la plataforma y si tienes también algún link que quieras compartir en el chat sobre Parajás, la puedes compartir ya. Compartir. Sim, só para Ok. finalizar, os resultados já foram compartilhados, tá, os templates, a ontologia, está tudo compartilhado. Eu vou só subir a apresentação agora no template que vocês exigem. Obrigado. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra entonces a Raúl Liban. Que bom. Meu nome é Raul, eu sou aluno e professor no Cefet, no Brasil, em Divinópolis, Minas Gerais. E esse trabalho é um dos resultados da minha tese de doutorado, que, se Deus quiser, vou defender agora em dezembro e concluir com sucesso, se Deus quiser. Então, esse trabalho foi desenvolvido por mim, que estou apresentando, pelo professor Tiago Magela, que é o meu orientador, e pelo professor Washington, que é o meu co-orientador. Então, o PyTente é um conjunto ferramental que nós estamos desenvolvendo. Então, a introdução parte do seguinte: nós entendemos e compreendemos a preciosidade das informações contidas em documentos de patente. Porque, quando se fala de informação tecnológica, de novidade tecnológica, os documentos de patente são referências, pois as informações que são novidades
são registrados nesse tipo de documento e não com muita frequência, ou raramente, são compartilhados em outro tipo de informação. E, contudo, existem diversos repositórios que permitem consultar esses documentos. Diversos repositórios online, como SpaceNet, ou de acordo com cada país tem o seu escritório. No caso do Brasil, nós temos o INPI, que permite você consultar e ver essas informações. Ou seja, documento de patente, apesar de ser uma informação valiosa, se for uma informação que é protegida, ela pode ser consultada e explorada livremente, dando os devidos créditos e os valores aos depositantes. Então, o objetivo desse trabalho é explorar alternativas que permitem a coleta de grandes conjuntos de informações de documentos de patentes. Aqui nós temos o seguinte, nós temos que entender alguns conceitos para ficar claro aqui na apresentação. O primeiro deles são os tipos de repositórios. Nós temos o que nós chamamos de repositórios nacionais, são os repositórios locais, vinculados a um escritório de patente, e que ele atende somente, só disponibiliza as patentes daquela região. Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos o INPI, que é um repositório de patentes, que é o Busca Web, e ele só disponibiliza patentes depositadas no Brasil. Isso não limita apenas patentes brasileiras, mas sim patentes depositadas no Brasil, de qualquer país. Nós temos repositórios internacionais, como o PatentScope. Já esse tipo de repositório disponibiliza patentes de mais de um escritório. Então, ele reúne patentes do Brasil, dos Estados Unidos, do Equador, e vai e disponibiliza todos esse repositório. E nós também temos patentes de acesso aberto, que eles também podem ser nacionais ou internacionais, que disponibilizam patentes mediante acesso gratuito. Você pode consultar as patentes sem nenhum custo. E temos repositórios pagos, que é o caso do Darent, que é uma ferramenta que disponibiliza a consulta do documento de patente mediante uma assinatura. E nós temos ferramentas também independentes, que não estão ligadas no escritório de patente, mas também disponibilizam dados de patentes, que é o caso do Google Patentes. Bom, aonde está a relevância desse trabalho? Apesar de ter esses diversos repositórios, quando você precisa fazer uma coleta de grandes conjuntos de dados, ou seja, de conjuntos de grandes magnitudes, por exemplo, eu quero avaliar as patentes depositadas em um determinado país. Então, o volume de patentes é muito grande. E esses repositórios, eles limitam isso. Os repositórios gratuitos de acesso aberto, eles não permitem que você recupere grandes volumes de patente. Você precisa montar estratégia para fazer pequenas coletas ou diminuir o escopo da sua análise. Ou até mesmo recorrer a ferramentas pagas, que elas já viabilizam isso. Que é você consegue comprar o conjunto de dados ou pagar uma ferramenta que permite essa coleta ampla. Aí que surge o desenvolvimento do patente. Como que ele surgiu? Com o objetivo de solucionar ou de ser uma alternativa a essa limitação, de permitir que eu faça análise de grandes conjuntos sem que essas limitações impostas em repositório de acesso aberto me dificulte, me limite a isso. Então, qual foi o desenvolvimento? Qual foi a metodologia adotada? O primeiro ponto foi a caracterização do problema, foi entender se isso é um problema de fato na comunidade científica. Esse problema surgiu foi quando eu estava desenvolvendo meu mestrado, e a ideia do meu mestrado envolvia analisar todo o conjunto de patentes depositados no Brasil. E aí eu vi que, mediante as ferramentas que eu tinha disponíveis, ferramentas de acesso aberto, isso limitava a recuperar todo esse conjunto. Então, foi um problema que eu encontrei no desenvolvimento do meu mestrado. E pesquisando alternativas, soluções, vi que isso era problema de outros pesquisadores também. E que muitos recorriam a ferramentas pagas. E isso aí me deixava um pouco preocupado, porque um dos principais pilares, né, da patente é eu desenvolvo algo e torno isso público. Aí a comunidade pode explorar o que eu desenvolvi mediante o reconhecimento do meu esforço em desenvolver. Ou seja, isso gera uma dualidade nessa questão. A patente é, sim, de fato, o acesso público, porém eu preciso pagar para acessar ela. Então, isso me deixou um pouco intrigado, digamos assim. Aí, nisso, foi investigando e vi que, de fato, era um problema. Então, entendemos o problema, compreendemos o escopo do problema.
Depois, na etapa 2, foi a definição do repositório de coleta. Então, entendemos que existe, de fato, um problema que limita a recuperação de todas as patentes que eu preciso, de acordo com o meu escopo. Então, quais repositórios podem me viabilizar isso? Então, o escopo dessa pesquisa, ela se focou apenas em repositórios de acesso aberto e de abrangência internacional, ou seja, que disponibiliza documentos de patente de mais de um escritório de patente, com o objetivo de aumentar a relevância e a cobertura da solução. Beleza. Definindo na etapa 2 quais repositórios permitem fazer isso, na etapa 3 foi definir estratégias de coleta. Por quê? Os repositórios, sim, de fato, possuem restrições que limitam a recuperação de grandes conjuntos, até mesmo para manter a disponibilidade do repositório. Imagina se o repositório deixasse toda vez recuperar toda a sua base de dados. Se todos os usuários fizessem isso ao mesmo tempo, isso iria prejudicar o desempenho da ferramenta. Logo, os repositórios limitam isso para poder viabilizar o funcionamento. Então, a ideia é definir estratégias que permitem coletar todo o conjunto que eu quero sem violar as restrições do repositório. Então, montar uma estratégia que permite isso. Depois disso, na etapa 4, foi a organização e armazenamento desses conjuntos de dados coletados. E na etapa 5 foi a estratégia de atualização, porque para que a data não seja temporal, eu consiga manter esse conjunto de dados que eu coletei na etapa 4 atualizado. Por exemplo, se eu pegar as patentes depositadas no ano de 2024, que eu consiga atualizar minha base para 2025 sem ter a necessidade de recoletar de 2024. E depois disso, na etapa 6, a integração. Essa integração é disponibilizar esses dados para análise, seja de patentometria, seja bibliometria. Então, é disponibilizar esses dados para análise. Assim, utilizando a linguagem de programação Python e utilizando estratégias de recuperação e organização de informação, web scraping, foi desenvolvido, foi compilado na ferramenta PyTent, que ela já está disponível nesse endereço eletrônico, esse pytent.web.app. Então, com isso, nós construímos uma ferramenta de acesso aberto que permite o usuário montar a sua estratégia e realizar a coleta dos seus conjuntos de dados. Então, como que funciona o PyTent? Como que é a arquitetura dele? Ele funciona em duas etapas. Ele tem uma etapa que funciona online, remotamente, tá? A etapa que funciona remotamente na nuvem, e tem uma etapa que funciona localmente no computador. Então, como que funciona isso? Você acessa a interface do pytent.web na internet e você monta a sua estratégia de coleta. Você define quais patentes, por exemplo, quero pegar as patentes depositadas no Brasil entre 1900 a 2024. Montei minha estratégia. Eu faço download dessa estratégia de coleta e executo ela localmente no computador. Então, você faz download aqui no site de uma biblioteca do PyTent para ser executada no seu computador. Por que não é feito 100% online? Porque dependendo do tamanho da sua estratégia, do volume de dados, isso vai limitar recuperar tudo isso em tempo real. Então, isso vai ficar dias processando ou horas, então não ficaria funcional na internet, remotamente. Então, você executa a sua estratégia aqui, o PyTent vai lá no repositório de acesso aberto, baixa os dados para localmente na sua máquina e constrói uma base de dados local de patentes, construindo sua base local. Assim, então, nós temos a interface web do PyTent, onde faz toda a estratégia de coleta, coloca as informações, faz o download dela e executa na sua versão desktop todo o conjunto de dados. Como o conjunto pode demorar a coleta, ele pode ser interrompido e retomado a qualquer momento de onde parou. Assim, nós conseguimos validar essa ferramenta recuperando patentes depositadas no Brasil entre 1900 e 2024. Recuperou aproximadamente 900 mil documentos de patente depositados no Brasil. Sendo desses, aproximadamente 800 são únicos. Aqui nós montamos com esses dados coletados para mostrar a possibilidade de gerar análises. Eu elaborei uma análise que faz uma análise temporal do número de depósitos de patentes por ano no Brasil. Então, nós podemos ver que foi aumentando. E aqui no final ele diminui, por quê? Nem todas as patentes depositadas já estão disponíveis para análise, pelo seu tempo de sigilo. É possível também realizar busca semântica. Essa busca semântica ela permite que você escreva o que você quer procurar utilizando a linguagem natural
e aí ele analisa todo o conjunto coletado e recupera as patentes mais relevantes de acordo com o seu texto, fazendo uma análise semântica, sem que o usuário tenha conhecimento da linguagem técnica formal usada em documentos de patente. Aqui foram resultados com menos relevância na busca, na busca semântica, que nos mostra que até 30% desses resultados, eles são considerados ruídos informacional, que não deve ser considerado. Acima de 30%, ele tem, de fato, uma relevância com os resultados. E assim concluímos que as estratégias definidas com o PyTent, ela permite assim a reprodutibilidade e a coleta de grandes volumes de dados, contribuindo fortemente para o contexto da ciência aberta, evitando que os pesquisadores recorram a recursos pagos para utilizar informações que são de direito público, de acesso à comunidade científica. As referências utilizadas nessa apresentação, e no mais, muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Muchísimas gracias, Raúl Iván, por tan, digamos, específica y detallada presentación de la práctica en Pitente. Así que muchísimas preguntas para realizarte al final. Am, Próximamente vamos a escuchar a Pamela Díaz Márquez, si estás por allí, Pamela. Bom dia, sim. Vou começar. Meu nome é Pamela Dias Marques, eu sou estudante da Universidade Federal do Rio Grande, no Brasil, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Panorama dos Repositórios Institucionais das Universidades Federais Brasileiras. Brasileiras não ficou ali. Esse trabalho ele foi desenvolvido com a contribuição da professora Angélica Miranda e da professora Edna Lira. A Angélica é da Universidade Federal do Rio Grande e a Edna é da Universidade Federal de Santa Catarina. Deixa eu passar o slide. Bom, para contextualizar, a ciência aberta no Brasil tem se fortalecido graças a atores centrais como o IBICT, que vem desde 2009 incentivando a criação de repositórios institucionais por meio do edital FINEP. Órgãos de fomentos como a CAPES e o CNPq, eles também contribuem diretamente, seja valorizando a visibilidade da produção, seja financiando pesquisas que acabam sendo depositadas. Nesse contexto, os repositórios institucionais são ferramentas essenciais, pois organizam, preservam e garantem o acesso aberto ao conhecimento. O nosso trabalho concentra-se nos repositórios institucionais das universidades federais, que representam os principais polos de produção científica do país. Como objetivo geral, apresentar um panorama dos repositórios institucionais das universidades federais brasileiras, com objetivos específicos mapear a distribuição regional dos repositórios, quantificar a produção científica depositada e analisar os desafios de estrutura e usabilidade das plataformas. Como justificativa, o estudo oferece uma visão comparativa entre instituições, permite identificar padrões, boas práticas e lacunas, e contribui para o aprimoramento da gestão, da organização das coleções e da experiência do usuário. Como metodologia, a pesquisa adotou uma. A pesquisa. Deixa eu só organizar aqui. A pesquisa adotou uma natureza descritiva e quantitativa. Os dados foram obtidos a partir de uma planilha de Silva e outros colaboradores de 2024, que está presente no Depositadados do IBICT. E também de uma lista de universidades federais que foi filtrada do sistema EMEC. Essa lista ela nos devolveu 69 universidades federais. No universo da pesquisa, foram 65 repositórios ativos identificados dessas 69 universidades. Também foi feita uma consulta manual aos websites dos RIs, para verificação de links que alguns foram encontrados indisponíveis, a estrutura e a coleções desses websites de repositórios. Também foi registradas informações dos repositórios, como o sistema, o link, a região e o status do repositório.
E a produção científica contabilizada inclui teses, dissertações, artigos e capítulos de livros. Passando aos resultados, a figura 1 mostra a distribuição dos repositórios institucionais por região. É possível ver que o Centro-Oeste tem 8 repositórios, o Nordeste 18, Norte 10, Sudeste 18 e Sul 11. O que essa distribuição revela? A concentração de RIs no Nordeste e no Sudeste, ela reflete a maior base estrutural de universidades federais existentes nessas macro-regiões. No entanto, o ponto mais forte é a ampla adesão. A cobertura demonstra uma taxa de implementação em todas as federais, variando entre 90% e 100%. Essa consolidação da política de repositórios é sustentada pela uniformidade tecnológica. Toda amostra de 65 repositórios ativos utiliza o DSpace, que é um software. Uma escolha impulsionada pelos editais IBICT e FINEP, que forneceram software de código aberto e sem custos de financiamento. Passando à figura 2, ela mostra o total de produções científicas por tipo. De teses, temos 147.833, dissertações 374.868, 221.087 artigos e 8.622 capítulos de livros. Isso contabiliza um total de 762.410 mil registros, contando só por tipo de documento. O predomínio das dissertações com mais de 350 mil é evidente. Essa predominância ela reforça o forte vínculo dos repositórios com os programas de pós-graduação, sendo instrumento essencial para a preservação dessa produção. Embora o volume de capítulos seja muito baixo, a delimitação da metodologia delimitação metodológica foi necessária para garantir a comparabilidade e a precisão dos dados por tipo de documento. Passando ao slide 3. A figura 3 ela mostra o total de produções científicas por região. Na região sul, temos mais de 250 mil registros, na sudeste, mais de 300 mil, norte, mais de 20 mil, nordeste, mais de 200 mil e centro-oeste, mais de 78 mil. O Sudeste ele lidera, né, com esse total de mais 300 mil, seguido pelo Sul, isso eu já falei, e juntando essas três regiões com os totais maiores, a gente tem 83,3% dos depósitos. A concentração de produção nos RIs essa concentração, no caso, reflete a desigualdade regional existente no cenário científico nacional, que é um resultado da consolidação histórica e da distribuição de recursos por agências de fomento. Passando aos desafios de estrutura e usabilidade, o panorama ele revelou que, apesar da uniformidade tecnológica, no caso de os 65 repositórios usam o DSpace, a qualidade da arquitetura de informação é bastante variada, influenciando diretamente a usabilidade. Brevemente aqui, a arquitetura da informação é a organização, rotulagem e estruturação do conteúdo para garantir usabilidade e encontrabilidade pelo usuário. O principal problema é a baixa customização. Cerca de 7,7% da amostra, ou seja, 4 RIs, manteve o layout padrão do DSpace. Nesses casos, a falta de customização na nomenclatura e nos filtros de busca compromete a intuitividade e a eficácia na recuperação, além de impactar negativamente a identidade visual institucional. Em contraste, os modelos de autocustomização, como o da Universidade Federal do Amazonas, demonstram boas práticas ao alinhar o design ao contexto. Por fim, a estabilidade técnica também é um desafio. Casos de indisponibilidade de links, como os da Unifap e o FOPA, comprometem a função essencial dos repositórios de assegurar o acesso contínuo à produção científica. Como considerações finais, o estudo confirma a ampla consolidação da política de repositórios no país, evidenciada pela alta adesão e pelo expressivo volume de depósitos. Contudo, para que os RIs se consolidem plenamente como instrumentos eficazes de ciência aberta, é importante dar uma
dar maior atenção à qualidade da gestão técnica que garanta a estabilidade da plataforma, resolvendo assim os casos de links inativos, e é essencial focar na qualidade da arquitetura da informação, visando a melhor experiência do usuário e a eficácia na recuperação dos dados. E como sugestão para estudos futuros, propomos aprofundar a investigação na qualidade e na riqueza dos metadados dos documentos depositados, a fim de melhorar a visibilidade e a interoperabilidade dos dados. Isso já foi falado. Aqui a declaração de uso, referências, e era isso. Obrigada. Deixa eu só Muchísimas gracias, Pamela, por tu tan clara exposición y detalles de la experiencia y de la buena práctica eh, en tu análisis. Muchas gracias, Pamela. Muy buen análisis Obrigada. para replicar. Gracias. Em, Siguiente, Arturo, para comentarnos sobre la infraestructura del primer ciclo de la referencia. Y listo. Pues muchas gracias a toda la organización y al resto de los compañeros que están presentando y por las palestras. Muito obrigado. Muy interesantes los datos también que han presentado. Eh, el día de hoy les vamos a platicar un poco sobre lo que ha sido el primer ciclo de intervención del proyecto de la referencia al IRASIS a nivel de un poco de contexto. Lo que estamos buscando presentar hoy es mostrar estos resultados del primer ciclo de intervenciones, en donde hemos trabajado muy de la mano con instituciones de toda la región, particularmente con el objetivo de lograr un diagnóstico, una intervención y avances concretos en materia de actualización y migración de los repositorios DSpace de versiones clásicas, que son las versiones de DSpace 6, 5, 4 y anteriores, a versiones que le llamamos Angular, que son versiones de DSpace 7 en adelante, 8 y actualmente está la 9. Y como este proyecto pues, evidentemente conecta con todo un ecosistema de ciencia abierta, ¿no? La razón por la que nace este proyecto este año en particular es porque en años pasados se había notado una, como ya mencionó Pamela anteriormente también, había un enorme uso de DSpace en toda la región. Es probablemente la solución de software más utilizada en toda Latinoamérica para repositorios institucionales. Sin embargo, hay una muy baja adopción de versiones actuales y personalizaciones, ¿no? Esto nos quiere decir que la gente y las instituciones confían mucho en DSpace por su flexibilidad, por su amigabilidad, por la facilidad con la cual podemos utilizarlo, pero no todos están planificando y están evolucionando de acuerdo a las necesidades y el contexto global, ¿no? ¿Por qué es importante migrar? Algunas instituciones nos han dicho, bueno, yo estoy con mi DSpace 4 o 5 y estoy perfecto porque funciona para el depósito y para compartir, ¿no? Y es interoperable. Y sí, pero desgraciadamente todas las tecnologías, como se imaginarán, van evolucionando, van cambiando y cada vez hay menos soporte y cada vez hay menos conexión con otras herramientas. Entonces, eso aísla mucho a los repositorios y aunque permite interoperar de manera clásica por medio de lo IPMH y otros mecanismos, pues vaya, no es tan fácil realizar implementaciones o personalizaciones, ¿no? Entonces, identificamos que había una necesidad urgente para poder actualizar estas tecnologías, pero muy importante, fortaleciendo las capacidades de la región. Entonces, lanzamos una encuesta a principios de año para saber el número de repositorios que estaban interesados en hacer estas migraciones, que además contaran con personal técnico en su institución, porque para nosotros es importante transferir este conocimiento o estas capacidades y no solo realizar migraciones al por mayor, ¿no? Creo que sería muy fácil de una u otra forma hacerlo, pero
mantendríamos esa dependencia que se ha identificado de pues necesitar que alguien más o un tercero nos ayude, ya sea con algún pago económico o de buena voluntad, pero que alguien más nos ayude a hacer esas migraciones y lo que busca el proyecto es justo brindar de los conocimientos y las capacidades para que las instituciones con cierto personal técnico pues tengan la capacidad de migrar, ¿no? Entonces, como les decía, el enfoque del proyecto está totalmente enfocado a nivel técnico en la instalación, actualización y migración hacia DSpace 7, 8 y ahora 9. Además, estamos enfocando acciones adicionales para poder actualizar el mismo, no solo para rediseñar todo el ecosistema. Esto quiere decir que sabemos que hay muchas personalizaciones que se han implementado en versiones anteriores de DSpace y que en muchas ocasiones es imposible hacer una migración completa de estas personalizaciones, pero la nueva tecnología Angular también permite rehacer o permite implementar nuevas y mejores personalizaciones que pues ayudan a no solo a los usuarios del repositorio, a los gestores, sino también a la comunidad. Y bien importante para nosotros era poder crear una comunidad para poder transferir estos conocimientos y capacidades. Como les decía, no se trata solo de migrar por migrar o de subir los números, sino de generar una comunidad que se vaya conformando por expertos técnicos, por gente que va aprendiendo, gente que va ganando experiencia realizando las migraciones de su repositorio acompañados de nosotros y por supuesto también de la misma comunidad eh, latinoamericana que está interesada en migrar, ¿no? El modelo de intervención está basado en cuatro pilares que son el de documentación. Lo que buscamos es traducir toda la documentación técnica de DSpace 8 actualmente, ya estamos con 9 también, al español y al portugués. Ofrecer también soporte técnico de la mano, muy detallado y seguimiento continuo para las instituciones que están en un proceso de migración. Ofrecer también capacitaciones desde sesiones abiertas con la comunidad que denominamos Open Hours, eh, en donde aproximadamente cada 4 o 6 semanas nos reunimos con algún tema de interés para la comunidad, lo discutimos a detalle, puede ser tan técnico como se requiera o un poco más general, dependiendo del punto en el cual la comunidad se encuentre. Y por supuesto, generar cursos abiertos que estamos próximos a lanzar para poder ayudar y facilitar el entendimiento y esta apropiación de conocimientos técnicos para realizar migraciones de DSpace. Y finalmente, el último pilar es el de desarrollo, que para nosotros era importante no solo generar inercia hacia el interior de la comunidad latinoamericana que utiliza DSpace, sino además nosotros empezar a participar y encontrar a personas clave dentro de la comunidad que puedan participar en la comunidad global de desarrolladores de DSpace para poder compartir y hacer llegar las necesidades y los requerimientos que las particulares instituciones o regiones dentro de Latinoamérica tienen para con el desarrollo global de DSpace. Y lo hemos logrado. La verdad es que hemos trabajado muy de la mano con los equipos de desarrollo global, con la comunidad de desarrolladores, eh, teniendo muy buenos resultados. Uno de ellos particularmente, que el botón de citas que ha sido mejorado y que será implementado en la versión 10 de DSpace que está próxima a lanzarse el próximo año. Entonces, estos son los pilares que definen y que estructuran el proyecto y que para este primer ciclo de intervención, en donde trabajamos de la mano con 6 instituciones piloto que fueron seleccionadas a partir de lo que les decía, criterios técnicos y el compromiso institucional, que tuvieran personal técnico dedicado, que tuvieran ya una evaluación previa del estado de su repositorio, a qué versión querían migrar, que tuvieran un entendimiento mínimo pero necesario para poder ir de la mano con nosotros y ayudarles en la instalación o en la migración de su DSpace 8 o 9 en algunos casos, primero en entornos de prueba y después migrar a producción, ¿no? Migrar obviamente los datos, sus estadísticas, sus configuraciones mínimas y por supuesto también rehacer o reimplementar las personalizaciones que tuvieran. Actualmente tenemos una comunidad técnica activa con más de 100 participantes, de hecho ya son casi 200. Por aquí está el enlace y con mucho gusto lo voy a compartir en el chat una vez que termine la presentación. Pero hemos, como les decía, tratado de formar una comunidad en la cual estamos aprendiendo todos, ¿no? Si bien es cierto que de este lado tenemos expertos en materia de DSpace, sobre todo en las versiones Angular, pues evidentemente cada vez están formándose más y más expertos en la comunidad que a partir de la experiencia propia
propia de migrar sus repositorios, de entender los componentes básicos o elementales e incluso estructuras más avanzadas de DSpace, pues evidentemente se vuelve algo que va retroalimentándose con el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de lo que aprendimos en este primer ciclo con estas, perdón, estas 6 instituciones que dos de ellas ya migraron su repositorio de producción, ya están, lo están lanzando en estos días o próximo a lanzarlos, y los demás están esperando evidentemente una ventana de tiempo en la cual sea más sencillo hacer esta migración, porque como se podrán imaginar, hay momentos en los que el repositorio es altamente consultado y este es un momento que sucede así. Momentos de cierre de año son complicados siempre, pero cuando hay estas pausas de vacaciones de invierno o de verano el próximo año, es cuando es más sencillo realizar migraciones a producción. Entonces, está siendo de manera paulatina, pero pues hemos tratado de documentar y de acompañar a las instituciones pues muy de la mano en este proceso, ¿no? Como les decía, lecciones aprendidas hasta el momento. Sabemos que con la adopción temprana de versiones recientes es más sencillo que las instituciones sean propensas a poder trabajar en planes de migración, trabajar en la normalización de los metadatos según los estándares y crear comunidades técnicas nos ha ayudado a entender estas necesidades que puede tener la comunidad, a poder colaborar más de la mano con ellos y algunos, no sé si llamarle malas prácticas, pero situaciones que detectamos obviamente desde muy al inicio del proyecto, al inicio del año, y que han ido reduciéndose con el tiempo, pues que evidentemente existía una dependencia de terceros para poder realizar migraciones y como les digo, el objetivo es justo disminuirlo porque sabemos que al final las instituciones en la región tenemos presupuestos a veces limitados y que tenemos que explotarlos al máximo. Entonces, si podemos dejar de depender de cierta parte en temas que podríamos aprender o podríamos adoptar con la gente que ya tenemos, pues nos habilita poder usar ese presupuesto para muchas otras cosas, ¿no? Existe también una falta de preservación digital y gobernanza técnica, que es algo que tenemos que ir trabajando muy de la mano todos, focalizar y dar visibilidad a estos esfuerzos y a estas instituciones que ya han trabajado para implementarlo. En las Open Hour que les decía, tratamos siempre de invitar a alguna institución que ya haya tenido alguna experiencia o algún proceso de migración, ya sea de la mano con nosotros o cercanos, para poder compartir esa experiencia con instituciones que puedan estar en la misma situación o que quieren llegar a ese punto. Y obviamente tratar de fortalecer en materia de capacitación Java y Angular, porque son herramientas muy necesarias, no solo para DSpace obviamente, sino para el uso de muchas herramientas que conectan y que nos permiten gestionar nuestra información y el conocimiento que estamos produciendo en nuestras instituciones. Entonces, cada vez estamos tratando de identificar y de ayudar a las instituciones a que puedan mejorar en esta parte para que pues cuenten obviamente con personal técnico adecuado y que puedan trabajar de la mano con nosotros también para las futuras migraciones de sus repositorios. En general, eso es lo que tenemos del primer ciclo. Les invitamos mucho a que se unan a la comunidad de Discord, en donde pues evidentemente estamos intercambiando experiencias, tanto a nivel técnico como a nivel más de gestión. Y pues bueno, si su institución está interesada en realizar o en al menos empezar a planificar una migración por su propia cuenta, pues les invitamos a que nos conozcan un poco más, ¿no? ¿Hacia dónde vamos para el próximo año? Estamos buscando evidentemente incrementar el número de instituciones que estén trabajando directamente con nosotros o que utilizando los recursos, los documentos traducidos y bueno, las sesiones en las que compartimos con la comunidad, dar continuidad a estos recursos que estamos generando y obviamente tratar de fortalecer sobre todo el compromiso que existe de los repositorios mediante esta intervención técnica focalizada. Entonces, el proyecto lo que busca es justo que demostrar que la actualización técnica es viable a través de esta intervención comunitaria, que es multilingüe, porque trabajamos con muchas instituciones de Brasil también, de habla portuguesa y de toda la región de habla hispana.
y que sobre todo sea sostenible con el tiempo. Si creamos comunidad, sabemos que no van a depender ya no solo de terceros ni del proyecto, sino de ellos mismos para poder continuar con sus planes de migración y tener tecnologías, pues sobre todo estandarizadas y conectadas con toda la red o todo el ecosistema de ciencia abierta, ¿no? Nada más que agradecerles y en un momento les compartimos los enlaces a el Discord y al sitio del proyecto en el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, y todo el equipo ahí de la referencia que ha estado ahí con estas horas abiertas para, lo estuvimos siguiendo allí en redes, así que y esperamos que más instituciones también se sumen a esta experiencia. Am, próximamente escucharemos a Liniec. Liniec, tienes la palabra. Recuerden que después del INIEC vamos a abrir el espacio de preguntas, así que ya pueden ir dejando las suyas, sus dudas, sus sugerencias, sus ideas para estas experiencias en el chat. Muchas gracias. Hola, ya. Ujú. Vale, comparto. Bueno, buenas tardes. Siempre un poco difícil cerrar porque ya se está un poco cansado, pero bueno, nada. Es un placer estar en el Congreso, es mi primera vez, espero que no sea la última. Mi nombre es Niliexil Valés, soy estudiante de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid. Mi tutor es Antonio Perianes Rodríguez, por eso es el coautor con este trabajo que le presentamos. Titulado Evaluación de la financiación de la ciencia abierta, limitaciones actuales y propuestas de mejoras. Para contextualizar un poco nuestra propuesta, parte de que en los últimos años existe un creciente interés en estudiar la sección de los agradecimientos a la financiación en los artículos científicos para evaluar el rendimiento de las investigaciones que reciben financiamiento. Desde hace más de 10 años se ha venido, y es una dinámica en las investigaciones y en la literatura sobre el tema, de los sesgos y las limitaciones que hay para evaluar la financiación a partir de ese apartado, sobre todo dado por la falta de armonización de los datos. Actualmente no existen todavía criterios internacionales estandarizados para analizar este tipo de datos, por tanto, lo que daña la rendición de cuentas y la efectiva claridad del financiamiento de la investigación. Por tanto, nuestra propuesta se centró en presentar como objetivo general analizar las limitaciones en la trazabilidad de esa financiación, específicamente en el contexto de los estudios cuantitativos basados en los datos abiertos y como objetivos específicos identificar cuáles eran los principales obstáculos que dificultaban esa evaluación a partir de datos abiertos y de fuentes abiertas. Y luego proponer cambios dirigidos a los actores implicados en todo el flujo de la financiación de la ciencia. En este caso nos referimos a las agencias financiadoras, a los gestores de bases de datos, a los editores de revistas científicas y a los responsables de políticas públicas. Este es un trabajo que la metodología la podemos resumir y que ha sido una revisión crítica de la literatura sobre los agradecimientos a la financiación y las limitaciones que tiene el uso de estos datos y de las fuentes en abierto para los resultados de la investigación financiada. Nuestras propuestas y soluciones están orientadas en tres momentos fundamentales. El primero, fortalecer las infraestructuras de datos abiertos y descentralizadas. El segundo, adoptar estándares comunes e identificadores persistentes en esas infraestructuras abiertas. Y por último, promover una gobernanza plural de los datos de investigación. Queremos, como autores, ¿no?, de esta propuesta, dejar una idea bien clara y es que la transparencia de la financiación no debería considerarse un elemento accesorio dentro de la ciencia y de la investigación, sino que es un pilar, también una dimensión estructural fundamental para el progreso científico. En este sentido, y ya presentamos los resultados y nuestras propuestas, en cuanto al papel de las agencias financiadoras, sería importante rastrear los resultados de las investigaciones que ellos financian, garantizar que sus financiadores reconozcan
que han recibido un apoyo y lo que va a permitir la trazabilidad de esa inversión, de esa ayuda que se ha dado, en qué resultados científicos ha devenido y por tanto en las asignaciones presupuestarias. Lograr que las agencias financiadoras puedan rastrear esa financiación que han dado, no solo es para el retorno de, de la inversión científica que hicieron, sino y sobre todo para apoyar la toma de decisiones en futuras asignaciones de ayuda, de presupuesto, del tipo de ayuda que pueda hacer. También las agencias financiadoras deberían recopilar y analizar los datos para evaluar la innovación y el impacto real de sus aportes. Algo que es un problema hoy en día es que prácticamente es inexistente los datos sobre las etapas preliminares de proceso de solicitud de ayudas. A veces estás en un proceso de solicitar una ayuda y solo puedes ver luego los resultados, pero los resultados de los proyectos que han sido, por ejemplo, aceptados y que luego tienen que justificar esa ayuda, pero no de todos los que se presentaron, luego qué pasó con los que no se presentaron. Ese tipo de datos no están en abierto y eso es un problema también que le compete a las agencias financiadoras. Otro elemento es crear estándares o guías sobre el formato que deben adoptar los beneficiarios de las subvenciones. Por ejemplo, en los próximos años, la Austrian Science Funds, junto con Crossref, ha lanzado una iniciativa de que los autores en el propio DOI de sus publicaciones quede además claro en esa enumeración la ayuda y el financiamiento que están recibiendo. Es decir, que los autores en todos sus resultados de investigación, pueden ser artículos científicos, patentes, en el tipo de resultado de publicación que sea, dejen escrito la financiación que han recibido en caso de que la hayan recibido. Y por último, las agencias financiadoras también deberían identificar las necesidades en dependencia de las áreas temáticas que vayan a financiar y hacer especial énfasis en aquellas que han sido menos financiados a lo largo de la historia, por ejemplo, como las humanidades. En el caso del papel de los gestores de bases de datos, en principio, garantizar fuentes interoperables, identificadores de publicaciones, identificadores también para los investigadores, y luego para las organizaciones, las fuentes y algo así. En este sentido, evidentemente esto requiere un trabajo exhaustivo de interconexión, pero que sí puede ayudar muchísimo luego en la evaluación a nivel cuantitativo de los resultados. También sería competencia de los gestores de bases de datos determinar directrices para la identificación de los nombres de los financiadores y la estructuración de los propios agradecimientos a la financiación. Hoy en día nos encontramos, por ejemplo, en una misma revista, a lo mejor dos maneras diferentes de hacer ese agradecimiento a la financiación. Por tanto, no está estandarizado esa sección, esa estructura de cómo debe ser un agradecimiento a la financiación y eso también luego debilita la posibilidad de recuperar esa información y los datos en ella. También sería competencia de los gestores de bases de datos aclarar la distribución de datos a terceros, si esos datos luego serán exportados para recolectores de metadatos, si van a ser utilizados luego en algún modelo de negocio, qué va a pasar con esos datos que estamos facilitando también. Es competencia de los gestores de bases de datos y dejarlo aclarado. Y por último, incluir agradecimientos a la financiación en todos los registros de cada fuente. Los agradecimientos a la financiación deberían estar en cada uno de los artículos científicos como un apartado más allá de que esa publicación haya recibido o no financiación, porque luego también, aunque no haya recibido financiación, también eso es un resultado o es un dato que puede derivar en otros resultados. En el caso del papel de los editores de revistas científicas, pues incorporar tecnologías automatizadas para la extracción de datos, para avanzar en la sistematización de ese reconocimiento a la financiación, reforzar los mecanismos de evaluación mediante la incorporación de indicadores avanzados. En los últimos años han surgido nuevas fuentes de información, fuentes que sirven también para análisis de datos, y esas fuentes todavía siguen heredando em, indicadores tradicionales. Y estamos muy a favor de los indicadores tradicionales. Lo que sucede es que es el uso que se le va a dar y además porque ya ellos existan, no tenemos por qué solo centrarnos en ello y sí aprovechar otros indicadores cuantitativos muy interesantes que están saliendo en la literatura en los últimos tiempos y que abogan por la ciencia abierta, el Open Data y todo el ecosistema Open. Y por último, resulta fundamental que las directrices para estos editores de revistas científicas no se limiten en fiscalizar los accesos
a los recursos en sí, sino que promuevan los sistemas abiertos técnicamente robustos y orientados a los análisis estratégicos del conocimiento científico. En el caso de las políticas públicas, sería interesante considerar las diversas alternativas para implementar la acción gubernamental, y eso va a ayudar a una articulación y a considerar mejor los objetivos de cada gobierno con sus ciudadanos y poner la ciencia también en manos de la ciudadanía. Ampliar el alcance disciplinar de la financiación y extenderlo a otras áreas con menor apoyo financiero también sería relevante. Fomentar la publicación en acceso abierto mediante mandatos más sólidos y con prácticas centrados en prácticas de ciencia abierta. Se debería premiar más las publicaciones con modelos de la ruta verde, de la ruta diamante. Asimismo, buscar un enfoque más equilibrado y contribuir a mejorar los resultados de sostenibilidad y enfatizar en la resiliencia y alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible, y así, de esta manera, tener mayor compromiso, ¿no?, en la inversión y el conocimiento, y lo que va a dar al traste en un verdadero progreso de la ciencia. Y ya para finalizar, tres ideas principales que he comentado a lo largo de la presentación, muy breve, ciñéndome a los 10 minutos, que tienen que ver con las implicaciones prácticas y conclusiones, ¿no? La transparencia en la financiación de la investigación constituye un componente estructural dentro del ecosistema científico, y debería tenerse en cuenta estos estudios sobre evaluación de la financiación, porque también dotaría de integridad, de rendición de cuentas, y es en beneficio de la formulación de políticas públicas que son creadas a partir de la evidencia. Las limitaciones actuales que hay en los estudios sobre financiación de la ciencia a partir de este apartado de agradecimientos a la financiación que he venido comentando, se resume a veces en la fragmentación de datos, en la escasa interoperabilidad de las fuentes de esto que se usan para estos estudios, una falta de estandarización de los metadatos sobre este tema, desigualdades disciplinares. Hay ausencia de información, como decía, en las distintas etapas preliminares, es decir, qué pasa con un proyecto que no ha sido financiado finalmente, pero los datos podrían estar en abiertos también, que no existen, eso es un problema. La insuficiencia de bases de datos, también a veces insuficiencia de cobertura, hay sesgos, a veces también geográficos en bases de datos, y hay que tenerse en cuenta, porque luego, claro, puede dar al traste con algunos riesgos éticos asociados a esta falta de uso de los agradecimientos y un desaprovechamiento también de las métricas para que pueden ser en beneficio de esta evaluación de la ciencia. ¿Cómo seguir o los próximos avances? Pues deberían orientarse a consolidar infraestructuras abiertas, descentralizadas, incorporar tecnologías avanzadas, ampliar la cobertura en los campos, apoyar más las investigaciones en las regiones periféricas y su visibilidad en las fuentes de datos abiertas, fortalecer marcos normativos y culturales que aseguren una trazabilidad, una equidad y una gobernanza plural. Hasta aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Niliek, por este aporte también respecto a los datos abiertos para las infraestructuras. Y para ir abriendo esta última dimensión en este panel de infraestructuras, de intercambios y de escuchar también algunas dudas, algunos comentarios, etcétera. Invitamos a todos y a todas a ir dejando en el chat sus respectivos comentarios para las distintas experiencias, las buenas prácticas, estas limitaciones que cada uno también ha comentado, que aún imperan en el ecosistema. Vamos, vamos a ir viendo a ver qué comentarios surgen en el chat. Y bueno, mientras tanto se animan, como para romper el hielo, tal vez de los participantes. Me gustaría proponerles a cada uno de los expositores de estas buenas prácticas y aprovechar que están todos juntos y todas juntas aquí, que si alguna o alguno tiene alguna duda o alguna pregunta para hacerle a su par
digamos, a otro ponente, pueden llegar a realizarlo. Am, y los escuchamos para también generar un lindo intercambio entre ustedes, ¿no? Ya que tal vez algunos no desconoce estos análisis o estas infraestructuras que se presentaron. ¿Alguno tiene alguna duda o pregunta para hacerle al otro expositor? Levante la mano o abra su micrófono. Eu tenho uma pergunta, mas Sí, é Raúl. um comentário para o trabalho da, acho que foi, que apresentou sobre o The Space, acho que é Pamela, que apresentou sobre o The Artur. Space. Eu queria entender o seguinte, ela falou que o The Space é o mais amplamente utilizado porque por causa do fomento do NPI, das informações e tudo mais. Mas existe alguma situação ou ela encontrou durante esse fomento de trabalho algum fomento a desenvolvimento próprio de repositórios para as instituições, ao invés de utilizar uma ferramenta open source como The Space, se é vantajoso, se ela viu algum comentário sobre assim, a própria instituição desenvolver sua própria ferramenta para a disponibilização dos seus trabalhos, suas dissertações, como alternativa ao uso do The Space. Bom, o que eu encontrei mais foi o que. Como é que é a palavra que eu posso usar? Foi pela implementação do IBICT, né? Ele disponibilizou um edital para as universidades, principalmente eu acho que as federais e institutos de pesquisa. E aí o que é mais utilizado pelas federais, pelo menos, é o DSpace. Eu fiz um outro trabalho que era mais geral, né? Era todas as universidades brasileiras estaduais, privadas e federais. E eu encontrei outros softwares também, só que a maioria dos outros é pago e mais caro. Então eu acho que fica melhor para essas universidades o que é de código aberto, né? Que é mais sem licenciamento, não tem que pagar. Foi só isso que eu encontrei, eu não consegui aprofundar muito mesmo. Não sei se eu Não, consegui tudo responder bem. a tua pergunta. Não, ficou claro, sim. Muito obrigado. De nada. ¿Alguno más quiere agregar alguna cuestión a la pregunta de Raúl, tal vez en la respuesta? Si me permiten. Exacto. Sí, simplemente aunar a lo que decía Pamela, de que DSpace, como les decía también, ha sido muy bien recibido en la comunidad precisamente porque es de código abierto, porque nos permite moldearlo, flexibilizarlo, personalizarlo, pero también creo que nos da la oportunidad de explorar y ser creativos en cómo queremos tener estas herramientas, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir es que he visto que la evolución de esta herramienta DSpace en particular cada vez se vuelve más ad hoc a las necesidades de la comunidad y eso me parece una maravilla porque dejamos de depender de invertir presupuesto en código cerrado o en terceros como tal para tener nuestras propias herramientas, nuestros propios diseños y nuestros propios espacios para compartir y conectar de la mejor forma y visibilizar el trabajo que se hace en la comunidad. Perfecto. ¿Alguna pregunta o duda que tengan entre ustedes, entre los distintos expositores, para hacerse de una forma cruzada, digamos? Porque la verdad que han sido muy interesantes todas. Sí, Liñek. No tengo dudas, pero sí quiero darle la enhorabuena a todos y lo había puesto en el chat porque me parecen propuestas muy interesantes. No es la temática que yo estoy investigando ahora, ¿no? Pero me parece muy interesante y yo creo que es propuestas muy novedosas. De verdad que alguna que otra leeré luego en Senodo. Muchas gracias. Gracias, Liñek. Em, una consulta, tal vez bueno, para todos, pero puede repercutir especialmente algunas de las exposiciones, ¿no? Que sería interesante tal vez reflexionar en este momento. Ya que estamos hablando de buenas prácticas, ¿no? En esta sesión y, bueno, cuestiones críticas de esas prácticas. ¿Qué sucedería a futuro en el caso que las instituciones no adopten
o estas actualizaciones en DSpace, o qué impacto tendría no plantear cierta gobernanza en estas infraestructuras, o no contar con datos para los análisis. ¿Qué impacto de alguna forma crítico o sensible ustedes ven para la ciencia abierta a futuro, si para la región, para Iberoamérica, si no se avanza en estas adopciones o en estas capacidades, ¿no? Que instituciones o equipos técnicos deberían llevar a cabo? ¿Algún impacto específico que vean crítico en estos momentos si no se llega, ¿no?, a avanzar en estas cuestiones? Pues igual, y perdonen que nuevamente comente rápidamente, y qué bueno que lo preguntas. Creo que al final la bondad de estas herramientas es que incluso si no actualizamos, podremos conectar de cierta forma lo que estamos generando, es decir, no estaremos 100% aislados, pero también hoy en día hay tantas nuevas tecnologías que nos permiten conectar los datos con los artículos, con los productos de congreso, con las notas de laboratorio. Cada vez hay más herramientas y más productos de la ciencia que estamos poniendo a disposición de todos, que si hacemos el esfuerzo desde la parte de infraestructuras para poder habilitar los espacios necesarios, va a ser más sencillo que los autores y autoras, las personas que se dedican a la investigación, se animen a compartir de manera abierta sus productos, se animen porque van a ver mayor visibilidad, mayor impacto en sus investigaciones, mayor conexión y mayor trazabilidad de lo que están generando, porque no solo es el uso del repositorio, es el uso de identificadores persistentes, el uso de, llámese, por ejemplo, el ORCID para las personas, el DOI o el DARC o el Handle para los recursos, el ROR para las instituciones, y ver desde el financiamiento que estamos teniendo como consejos o ministerios o secretarías de ciencia nacionales, qué impacto está teniendo en la trazabilidad de las universidades y de las instituciones de educación superior y centros de investigación, y cómo se está conectando con otras partes del mundo. Entonces, creo que abrirnos a adoptar estas nuevas tecnologías, a conocerlas, a explorarlas, porque no son las únicas. Evidentemente, Dataverse es una fantástica herramienta que la Universidad del Rosario utiliza, y creo que es un gran ejemplo en la región de cómo utilizar y cómo fomentar el uso de herramientas abiertas para compartir datos entre la comunidad y hacia afuera. Y así hay muchas herramientas abiertas que son interoperables, se permite conectar y que nos ayuda como comunidad a poder visibilizar más lo que estamos generando en la región. Gracias. Também eu vejo que na parte no que envolve o uso de documentos de patentes, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas se a gente for verificar o número de trabalhos que se utilizam de documentos de patentes como fonte de pesquisa, é muito pouco quando se comparado a teses, dissertações, publicações científicas. E é tão interessante que eu entendo que é uma subutilização de documentos de patente, seja pela sua complexidade técnica para interpretar um documento de patente, porque a natureza a qual esses documentos são redigidos é de uma complexidade que às vezes não é tão clara para quem não é da área. Isso que pela natureza do documento mesmo. Então, seja por ferramentas que permitem essa ampla utilização. É interessante que durante a pesquisa do meu doutorado eu pude entender que muitas empresas particulares mesmo, que se dizem trabalhar com o ramo de inovação, raramente pesquisam em documentos de patente para saber o que há de inovação. E aí, às vezes, pode até correr o risco de propor algo que já está até patenteado e jogar todo o esforço fora. E quando a gente vai entender, é por desconhecimento de como fazer isso, pelo custo de utilizar ferramentas que permitem fazer isso, porque para você entender, fazer uma pesquisa bem ampla para você ver se um documento se o invento está protegido ou não, pelas ferramentas gratuitas que nós temos hoje, não é possível. Para alguém que quer patentear alguma coisa, ou ela precisa procurar um escritório de patente que tem acesso a ferramentas que permitem fazer essa análise, ou seja,
Eu acho tão interessante que a gente é tão carente nessa área de ferramentas públicas, ferramentas de acesso aberto para fazer essa análise, que para eu verificar se eu posso patentear algo que na teoria do documento é para ser de acesso público, eu tenho que pagar para ter acesso a essa informação. E isso, para mim, me deixa um pouco intrigado com isso. Por isso que eu vejo que a gente precisa desenvolver esforços em desenvolver ferramentas para esse tipo de análise de acesso aberto. Porque a gente não consegue hoje, se você quer patentear alguma coisa, você não consegue pesquisar o estado da arte do seu invento de maneira gratuita em documentos que teoricamente são de acesso público. A gente hoje as ferramentas que possuem hoje não viabilizam isso. Então é uma coisa que eu tenho pesquisado muito no meu mestrado, agora concluindo meu doutorado e pretendo continuar a desenvolver ferramentas que permitem fazer isso, ou que permitem pelo menos dar o acesso à ferramenta, que agora eu tenho meus dados, eu consigo desenvolver isso. Então eu vejo que não é uma tarefa tão simples, porque as empresas grandes hoje que fazem isso ganham em cima de vender ferramentas que dão acesso a isso. Então, a visibilidade dessas ferramentas e possibilitar a divulgação disso não é uma tarefa tão simples, até porque não é o documento de patente hoje não é amplamente utilizado. E um dos motivos que eu vejo para isso é complexidade da forma que a informação está contida dentro desses documentos e a dificuldade do acesso amplo a essas informações. Então, são barreiras que a gente precisa desenvolver estratégias, parcerias, desenvolver estudos que possibilitam ampliar essa forma de identificar documentos de patente, de utilizar isso de maneira ampla pela comunidade científica. Muito obrigado. Excelente, Raúl. Y además, este aporte que comentaste sobre la política pública, ¿no? Porque cuando hablamos de infraestructuras académicas o de la ciencia abierta, en realidad también estamos hablando de cómo cada una de estas experiencias que van desde el análisis o de las patentes o los repositorios o los datos o también toda la cuestión de la ciencia ciudadana que comentaba Evelyn, ¿no? Em, Al fin y al cabo es una política pública y es un aporte también a una política pública científica, pero también en general, ¿no? Para cada uno de nuestros países y para la región en general. Así que creo que este es un punto también que muy interesante como de poner, como para ir cerrando también esta sesión, de poner sobre la mesa, ¿no? Que la infraestructura no es una cuestión meramente técnica, sino que también es una interfaz de equipos, de documentos, de datos, de personas que están trabajando por dar mayor evidencia y mejorar también, ¿no? La ciencia y la política pública en nuestros países. Así que es sumamente, ahí diste en el punto. Justo, ¿Hay alguna? Sí, Niliek, sí. lo que justo iba a decir que estaba de acuerdo con lo que estaba comentando Arturo sobre la visibilidad también, y a eso también añadiría el tema de las desigualdades. Si no nos enfocamos en entornos abiertos, van a seguir las desigualdades, los sesgos en las infraestructuras, en las fuentes. Hace poco hice un pequeño estudio sobre distintas fuentes y estamos adaptados. O sea, por ejemplo, Scopus, Web of Science son muy buenas, pero también tienen sesgos, sesgos del idioma, por ejemplo. Entonces, Iberoamérica, que tenemos varios idiomas, también eso es importante y las fuentes abiertas garantizan eso, garantizan la visibilidad de las minorías, que a veces es importante. En el caso de la financiación que yo decía, si hay datos, hay mayor transparencia, hay mayor rendición de cuentas, por tanto, habrá mayor confianza en la ciencia y en lo que y el dinero que se deriva a ello. Y además, se tomará decisiones informado. Entonces, la transparencia está en la ciencia abierta, en este sentido, ¿no? Gracias. Exacto. Bueno, ustedes han, como para ir haciendo un pequeño punteo y un resumen, ¿no? Si han comentado respecto a a la necesidad de gobernanza técnica, ¿no? Si tenemos que hablar de estas buenas prácticas respecto a las infraestructuras, ¿no? También la dependencia de proveedores externos, de las cuestiones de seguridad, como comentaba Evelyn. También el financiamiento y la transparencia y los datos que comentabas, Liniec,
que eso apunta también a la sostenibilidad de estas infraestructuras, ¿no? La visibilidad que comentaba Arturo. Bueno, todo el análisis y la evidencia, digamos, que aportaban las demás ponencias, como la de Raúl Iván, Pamela, etcétera, ¿no? Leandro. Y me gustaría proponerles a cada uno, si cada uno nos podría comentar haciendo como una especie de listado, ¿no? Final, ya que hay muchos avances y de hecho esta sesión lo demuestra, ¿no? Que tampoco, digamos, la ciencia abierta ha realizado muchos avances respecto a la infraestructura, pero a futuro. Si tenemos que pensar más allá de la cuestión más de código o de técnica, ¿no? ¿Qué aspectos o qué acciones ustedes digamos, ofrecerían o compartirían en relación a las capacidades o las capacitaciones necesarias para las infraestructuras, ¿no? Si cada uno tal vez pueda comentar desde su experiencia o desde su país, o también para la región en colectivo, ¿cuál es la capacitación necesaria hoy en día para las infraestructuras de ciencia abierta? Digamos, como para madurar todas estas cuestiones. Si quieren, podemos empezar por Evelyn, que fue la primera. Bueno, vos te referís a qué capacitación deberíamos tener nosotros para afrontar. No, ¿qué Bueno, capacitación en general vos yo ves, sí, necesaria? aprovecho esto que mencionás, porque yo en realidad soy bióloga de formación base, y aún así, con la disponibilidad hoy en día que hay en Internet, de YouTube, de blogs, la IA, que también nos ayuda un montón, mejoró muchísimo en cuanto a lo que es código, todavía no existía cuando la hice yo, no estaba el chat GPT todavía en esa época, fue hace 3 años atrás. Pero también animarse a la autogestión y a que no es tan imposible. Fue cuestión de sentarme y a buscar tutoriales y a ir de a poquito y terminó saliendo una app súper súper bien. La verdad que estamos bastante contentos con la app, pero creo que el mensaje es animarse también. No matarse en pensar en cursos o carreras largas, un máster, algo como muy pesado y muy complejo. Es ir pasito a pasito y resolviendo las cosas de a poco. Hay un montón de material disponible de plantillas. Yo usé una plantilla de Bootstrap, es gratuita, que eso me dio la base para empezar a armar la aplicación. Y de ahí de a poquito fui metiendo mano en el código, en el HTML, después en el PHP, me tuve que meter con JavaScript, pero que se puede. Aunque no sean ingenieros o programadores y demás, les quiero dejar el mensaje de que se puede. Exacto. Así vamos haciendo la ciencia abierta. Eh, Eliandro, ¿qué te parece o qué acción específica te gustaría proponer en esta última sesión, en este día 3 respecto a tal vez algún tipo de competencia de alfabetización digital, de capacidad blanda, ¿no? Para pensar en estas infraestructuras? Perdão primeiro pelo áudio, vai sair com um pouquinho de barulho pelo lugar, horário. Mas eu vou falar especificamente do meu país, né? Apesar de morar no Brasil, eu sou angolano e aqui, assim, nós temos problemas de base. O primeiro passo acho que seria criar repositórios digitais. As universidades deviam ter repositórios, devia ter vários repositórios digitais e depois ali é que entraríamos na conversa de ciência aberta. Raúl, gracias, Eliandro. Raúl Iván, ¿cuál es tu opinión o tu idea o tu acción? Uma coisa que eu acho interessante, e eu tenho planejado em fazer isso, é sempre participar, que eu vejo, tem vários fomentos em divulgação e incentivo ao uso de ferramentas de acesso aberto.
é fazer esse trabalho que nós temos feito aqui, apresentações e divulgações científicas sobre essas ferramentas. Porque quando a gente vai pesquisar e quando identificar que muita gente desconhece, apesar de ser um problema que é real, quando a gente conversa com alguns pesquisadores, muitos desconhecem essas limitações ou até mesmo as alternativas de acesso aberto resolver tais problemas. Então, eu acho que a gente investir nessa divulgação científica dessas ferramentas é um primeiro passo para a gente poder conscientizar outros pesquisadores a também entrarem nessa. Porque quanto mais compartilharmos essa ideia, mais vozes falando sobre isso, mais chance nós temos de serem ouvidos. Porque às vezes tem muita ideia brilhante hoje. Participando desses trabalhos, eu vejo muitas soluções que são interessantes, problema é que não conseguem alavancar ou sair daquela região, ou não sair daquela universidade, ou às vezes ficam encaixotados numa tese ali, não vai para frente, por falta dessa divulgação científica, para poder ter pessoas que apoiem essa ideia e fomentar isso aí, para ficar atento aos editais, mandar trabalhos, realmente ter esse trabalho forte de divulgação dessas ferramentas. Eu acredito que esse compartilhamento amplo dessas informações surge bastante resultado para ir mudando esse perfil que nós temos hoje. Sí, importantísimo el tema de la divulgación y también divulgar los errores, ¿no? Cuando entonces tu otro colega podrá, ¿no? Comenzar desde allí. Pamela, la pregunta era directamente si desde tu experiencia o de lo que hemos escuchado en el día de hoy, a futuro, ¿qué capacidades o qué acciones concretas tendríamos que tener en consideración para fomentar estas infraestructuras de ciencia abierta? Bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou responder da forma que eu acho que eu entendi. Perdón que no Quando eu la pueda tava, hacer en portugués. Si alguien se la puede. tipo, Ok. quando eu tava fazendo a pesquisa, eu percebi que tem muitos repositórios que não estão funcionando. Eles ficam muito tempo sem acesso e eu acho, acredito que isso impede muito os pesquisadores de publicar as dissertações, as teses dele. Então seria muito bom se, não sei qual muito bem o responsável pela gestão desses repositórios, fazer manutenção técnica deles, porque eles ficam muito tempo indisponíveis. E aí, tipo, para que a gente tem tantos repositórios se a gente não consegue acessar também, né? E também para os estudantes, tipo, eu tô no início da minha graduação e aí eu busco também muita informação nos repositórios. Procuro artigo, tese, dissertação para embasar os trabalhos que pedem para fazer. Acredito que é isso. Ok, muchas gracias, Pamela. Arturo, ¿qué te parece? Sí, me parece muy interesante. Creo que una de las acciones que yo recomendaría, además de lo que se ha platicado, es compartir y escuchar experiencias. Al final, cuando nos acercamos o cuando vemos a otros que están en una situación similar a la nuestra o hacia donde nosotros nos gustaría ir, creo que nos ayuda o resuena con nosotros para tener idea de hacia dónde hay que ir. O muchas veces nos toca ser punta de lanza y nos toca tener que abrir camino y por nuestra cuenta y de forma aislada trabajar, pero creo que es importante que el trabajo no se quede así aislado, sino que además podamos compartirlo. Entonces sería invitar a que todas aquellas instituciones y personas que han trabajado en la implementación de infraestructuras o habilitar espacios para poder habilitar la ciencia abierta en general, que lo compartan, porque siempre va a haber proyectos, siempre va a haber espacios en donde, como este, por ejemplo, en donde podremos compartir estas experiencias y por la experiencia que tengo, siempre hay alguien que resuena, siempre hay alguien que permite conectar contigo. Entonces, por un lado, cuando lo trabajamos, compartirlo y por el otro lado, cuando estamos interesados, buscar porque en verdad hay muchos esfuerzos que se están haciendo en la región que vale mucho la pena rescatar y si tenemos la oportunidad de unirnos a estos espacios o a eventos paralelos que den visibilidad a ese trabajo, va a ser más sencillo animarnos a unirnos a este ciclo. Genial.
otra acción más para apuntar aquí en el Congreso. Tiniek, Bueno, yo creo que en este entorno todo suma. Suman desde los técnicos hasta los que, como yo, estamos haciendo un doctorado, los que ya lo hicieron. Es decir, todo suma, la visión de todos es importante. En ese sentido, yo creo que hay que premiar o recompensar o compensar también un poco a los investigadores a que publiquen en acceso abierto, porque en los últimos tiempos se dice que publiquen en acceso abierto, pero también quién paga, ¿no? Las APIs y tal para que publiquen. Entonces hay que apoyar más en este sentido. Si queremos investigaciones, ciencia en función de la apertura, hay que apoyarla. Yo diría también que hay que ir a cursos, no, no coger titulitis ni cursitis, no, pero también son necesarios ir a cursos de capacitación sobre políticas públicas, porque las infraestructuras de ciencia no solo es la parte tecnológica, aunque es el mayor, el soporte, ¿no? Pero la visión estratégica la da también estos encuentros. Intercambios académicos, como decía Arturo, como este, me parece fundamental, al menos para enterarte mínimo de lo que están haciendo en otras partes y a lo mejor luego crear alianzas, colaboración a futuro. Y ya la parte un poco más técnica, diría por mi experiencia, por ejemplo, con el doctorado, trabajar aunque sea mínimamente un poco en SQL, porque también es importante. genial, que sí, cada uno ir haciendo su propio itinerario, ¿no? Respecto a estas cuestiones. Y no sé si alguno quiere hacer un breve comentario final como para ir cerrando ya. Eh, Su micrófono abierto para tal cuestión. ¿Algún comentario final? ¿Alguno? Si no, vamos cerrando. ¿No? Ok. Bueno, sumamente agradecidos desde el Congreso por justamente, ¿no? Por compartir sus experiencias, que seguramente redundarán en muchas más, digamos, colaboraciones a futuro, seguro. Em, También agradecer a Alejandro y a Mateo por su soporte en esta sesión. Veo que tal vez se me esté cortando un poquito, pero bueno, esta es la última sesión del día de las infraestructuras, de experiencias y buenas prácticas y malas prácticas. Me parece que más que malas prácticas se ha consolidado también un escenario en donde la ciencia abierta está trabajando muchísimo en la región iberoamericana y que lo colectivo, al fin y al cabo, es la política o la práctica, la buena práctica para ir desarrollando más infraestructuras abiertas para la ciencia. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y damos entonces por finalizada esta hermosa sesión.